Bien, me preguntan, ¿es el bautismo de Jesús el mismo bautismo de Juan Bautista? Bien, la respuesta es no. Y eso lo va a explicar el mismo Juan Bautista. Antes de leer Juan 1.29 y siguientes, donde el mismo Juan Bautista va a explicar que no es el mismo bautismo, recordemos que la palabra bautismo viene del griego baptisen, que quiere decir sumergir, inmersión en agua. Ahora sí, vamos a la explicación que nos da el mismo Juan Bautista. Juan 1.29 y siguientes. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí porque era antes que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dice Juan Bautista, cuando presenta a Jesús como el Cordero de Dios, y dice, después de presentar a Jesús, dice, para que él fuera conocido en Israel, a Israel, fuera mostrado a Israel, vine yo bautizando, es decir, sumergiendo en agua. Ahora miremos cómo sigue, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el que me envió a sumergir en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, entonces dice, ese Jesús es el que sumerge en el Espíritu Santo. Total que el bautismo de Juan es sumergir en agua y el bautismo de Jesús es sumergir en el Espíritu Santo. Por eso el bautismo de Juan Bautista no es el mismo bautismo de Jesús. Lo explica también el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 y 8, que dicen así. Y predicaba diciendo, ahí se refiere a Juan, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Escuchen esto, versículo 8. Yo, está hablando Juan Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua. Yo a la verdad los bautizo, es decir, los sumerjo con agua. Pero él, refiriéndose a Jesús, dice, os bautizará con el Espíritu Santo. Los sumergerá con el Espíritu Santo. Entonces está claro, y lo explica el mismo Juan Bautista, que el bautismo de Juan Bautista y el bautismo de Jesús no es el mismo bautismo. Como no es el mismo bautismo, entonces vamos a ver un caso en Hechos de los Apóstoles, donde los que habían recibido el bautismo de Juan, que no es el mismo de Jesús, cuando Pablo les enseña que el bautismo correcto es el de Jesús, ellos entonces se hacen bautizar nuevamente en el bautismo de Jesús. Miremoslo, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues bautismo fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces miren, se encuentra Pablo con unos discípulos, les habla del Espíritu Santo y ellos dicen, no, nosotros ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Y Pablo les dice, ¿cómo así? Entonces, ¿en qué bautismo se bautizaron? Y ellos les dijeron, en el bautismo de Juan, que recuerden, ya lo acabamos de ver, es sumergir en agua. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, claro, más claro para dónde. Se encuentra Pablo con unos discípulos, les habla del Espíritu Santo y ellos se sorprendieron. ¿Qué es eso? Nosotros ni siquiera hemos oído qué es eso. Pablo dice, ¿cómo así? Entonces, ¿ustedes en qué bautismo recibieron? Y dijeron ellos, recibimos el bautismo de Juan.
Y Pablo les dijo, no, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento diciendo que creyeran en Jesús, señalando a Jesús. Y acuérdense que él nos dijo que el bautismo de Jesús era sumergir en el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos escuchan eso, dice claramente que, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el bautismo ordenado por Jesús, en el bautismo de Jesús. Entonces, queda más que claro, y la respuesta es, el bautismo de Juan Bautista no es el mismo bautismo de Jesús.